Incorporación de la estacionalidad climática en el diseño racional de materiales térreos compactados. Este proyecto surge en el semillero de investigación APIA, el cual se encuentra adscrito a la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Utiliza conceptos de RANCODES, el cual es una metodología racional para análisis de la resistencia y densidad de geomateriales compactados. De ahí se toman principios de la compactación y el CBR. En la compactación se tienen en cuenta ensayos de la norma IN 141 y IN 142, Proctor normal y Proctor modificado, y el CBR en la norma IN 148, para la cual existen dos variantes, una con el contenido óptimo de humedad, aplicable principalmente en suelos granulares, que son poco susceptibles a estos cambios en el contenido de humedad. Y RANCODES se fundamenta en la variante en la cual se varían los contenidos de humedad, mediante metodología para el cálculo del CBR en suelos finos, como se presenta en la norma INB 148, la cual se basa en gráficas de este tipo. La metodología propone realizar las curvas de compactación para diferentes energías como 56 golpes por capa, 25 golpes por capa y 10 golpes por capa, para posteriormente estos moldes de compactación fallarlos al CBR y obtener algo que se denomina mapa de resistencia. Básicamente es el contenido de humedad en las abscisas contra el valor de densidad en las ordenadas. Y los valores de CBR se expresan como isolíneas, así de la misma manera como se representan las curvas de nivel en topografía. Posteriormente lo que se hace es trazar unas líneas de saturación para diferentes contenidos de humedad y en los puntos de corte de esa línea de saturación con los valores de CBR calcular las densidades en esos distintos puntos, las cuales se relacionan con la densidad seca máxima, obteniendo el grado de compactación del material para de esta manera graficar los valores de CBR contra los valores del grado de compactación en función de la saturación a distintos niveles. Los objetivos del proyecto son incorporar la estacionalidad climática en el método RANCODES mediante la implementación de modelos de pavimentos con el fin de poder analizar la densificación y la respuesta mecánica de materiales térreos. Alimentar dichos modelos de pavimentos a partir de caracterizar el clima y los materiales para su integración en el diseño de materiales. Desarrollar un aplicativo con una interfaz web para estimar los parámetros de respuesta climática e implementar en la metodología RANCODES la estacionalidad climática para analizar el comportamiento de suelos no saturados en lo referente a su función en cuanto al grado de saturación y compactación. Aquí vemos los pasos de la metodología. Básicamente consiste en tomar los materiales a analizar. Valga la pena decir que en este proyecto se ensayaron suelos granulares y suelos finos. Aquí se presenta un ejemplo con suelos granulares. Entonces, estos materiales se caracterizaron, se realizaron los ensayos de compactación y de CBR para obtener los valores que se presentan a continuación. Aquí se ven los moldes fallados para diferentes tipos de suelo, con los cuales se genera el mapa de resistencia. Entonces, de esos moldes se grafica el contenido de humedad abscisas contra peso unitario ordenadas. Cada uno de esos puntos, en este caso para la energía de compactación de 56 golpes, se unen para generar la curva de compactación. Posteriormente se hace lo propio para la energía de compactación de 25 golpes capa y lo mismo para la curva de compactación de 10 golpes por capa. Para representar los valores de CBR que experimentan cada uno de estos moldes, estos se representan mediante isolíneas, generando así lo que se conoce como el mapa de resistencia. Posteriormente, se trazan, de acuerdo con la metodología, saturaciones para diferentes valores, de manera arbitraria, valga la pena decirlo, 100%, 90, 80 y diferentes contenidos
de humedad para saturaciones variables. Posteriormente, lo que se hace es, para cada curva de saturación de 50, 60, 70 y demás, mirar los puntos de corte de dicha curva, en este caso la de 50, con los valores de CBR. Entonces, por ejemplo, aquí corta con el valor de CBR de 20, 25, 40, 45, 50, 55, 60, y con cada uno de estos valores de punto de corte se genera una curva que se llama curva de diseño, en la cual se representa para la saturación previamente del ejemplo del 50%, los valores obtenidos de grado de compactación contra el CBR. Se hace lo mismo para las demás líneas de saturación de 55, 60 y demás, obteniendo así las curvas de diseño. En el proyecto lo que buscamos es implementar el clima en estas curvas del mapa de resistencia, es decir, obtener las curvas de diseño a partir de datos de estacionalidad climática. Para ello empleamos modelos de clima utilizados en pavimentos, en función de un índice TMI, que es aquel que representa las condiciones climáticas en términos de la aridez del suelo, pudiendo ser una zona árida o una zona muy húmeda. Posteriormente, el TMI alimenta unos modelos de succión matricial, los cuales son discriminados para suelos considerados no plásticos y suelos considerados plásticos. Y este modelo de succión a su vez alimenta unos modelos de curva característica SWCC, los cuales permiten obtener el comportamiento de la curva de retención de agua también para suelos considerados como plásticos y suelos considerados como no plásticos. Estos valores de la curva WSC pueden utilizarse para alimentar un modelo que se llama el del factor ambiental, el cual es un factor, valga la redundancia, que se aplica para disminuir o aumentar la resistencia del material, puede ser en términos del CBR. Aquí se presenta un código QR en el cual van a poder acceder al aplicativo online desarrollado para esta aplicación de determinar el factor ambiental de materiales considerados no plásticos, así como materiales considerados plásticos. En la metodología que estamos utilizando también es bueno considerar las condiciones de humedad y densidad de equilibrio. Para ello tenemos la metodología de la norma INB 146, la cual se desarrolla mediante este diagrama de flujo. También existe la metodología de los ingenieros argentinos Celestino Ruiz y Augusto Santangelo, la cual se desarrolla mediante este diagrama. Y tenemos un método gráfico que es el método de Chester-McDowell, el cual primero se calcula la densidad de equilibrio en función de la densidad suelta y la densidad seca máxima del Proctor, y con la curva de compactación de la energía de 56 golpes, se vale de la curva de saturación para el 100%, a partir de ella se genera una paralela que pase por el pico, por el punto máximo de la curva de compactación, y con el valor de densidad de equilibrio determinado con esta expresión, se busca el punto de corte con la curva paralela, y donde se encuentre este se baja y verticalmente se lee en las abscisas el valor de humedad de equilibrio. Mediante esta metodología se puede entonces determinar los puntos de densidad de equilibrio y humedad de equilibrio, los cuales van a servir para determinar los valores de resistencia del suelo. Los resultados. Como se muestra aquí, se ensayó el material, en este caso un material de una arena puramente degradada con una mezcla de arenas limosas, con las propiedades adicionales que aquí aparecen como gravedad específica 2.611, índice de plástico 7.12 y los valores del ensayo de compactación, densidad seca máxima de 1985 kilonewton metro cúbico y humedad óptima 8.5%. Estos fueron los valores de los moldes para diferentes energías de 56, 25 y 10 con resultados de densidad, humedad y CBR, los cuales se graficaron de acuerdo con el procedimiento descrito anteriormente. A su vez, con los modelos climáticos
se aplicaban las ecuaciones en función del tipo de suelo, que en este caso corresponde a un suelo no plástico, y con los valores de precipitación y temperatura se aplicaron los parámetros para determinar el TMI. Después de determinar el TMI, se aplica la ecuación correspondiente para determinar la succión matricial en función del TMI y posteriormente se calcula el contenido de humedad volumétrico en función de la succión matricial. Este contenido de humedad volumétrico permite calcular la saturación, que básicamente corresponde a la saturación que presentaría el suelo mes a mes conforme varían las condiciones de precipitación y temperatura. Y aquí obtenemos un valor anual. Estos valores de saturación son los que voy ahora a graficar en las curvas del mapa de resistencia. Y también puedo calcular el factor ambiental con el modelo previsto anteriormente. Aquí se muestran los cálculos de las curvas de saturación para cada uno de los meses del año y el valor anual. Aquí tenemos el suelo ensayado, donde aparecen las curvas de compactación de 56, de 25, 10 golpes por capa. Aparece estas isolíneas con los valores de resistencia y se pueden observar las curvas de saturación del 100%, pero además otras curvas que me representan el contenido de agua en términos de la saturación para cada uno de los meses del año. Aquí aparece, por ejemplo, la de enero, febrero, diciembre, septiembre y demás. Y aquí, por ejemplo, para enero, vemos que el factor ambiental sería de 1,57, lo que correspondería a su vez a una saturación del 53.7%. O a manera de ejemplo por aquí, en septiembre tenemos que el factor ambiental es de 1.33 con una saturación del 63%. A su vez por aquí tenemos un factor ambiental que disminuye el módulo resiliente o el CBR, que sería en el mes de mayo, con 0.91, el cual corresponde a una saturación del 80.6%. Se presentan también los valores de densidad y humedad de equilibrio para poder determinar posteriormente el valor del CBR en esas condiciones. Para ello se elaboran las curvas de diseño a partir de los puntos de corte de cada curva de saturación con las curvas de CBR. Dicho procedimiento se presenta aquí. Entonces aquí tenemos la curva de diseño para el mes de enero, la cual corresponde a una saturación del 53%. Y por ejemplo tenemos la curva anual, un valor promedio de las condiciones de todo el año, la cual corresponde a una saturación del 74%. De esta manera, con las curvas de diseño, podemos llegar a determinar el valor de resistencia probable que exhibirá el suelo en cualquier mes del año. Por ejemplo, tradicionalmente se exige una compactación del 95%. Podríamos ver que con un 95% para la condición media anual se podría estar obteniendo en este suelo un valor del CBR aproximadamente de 45%. Pero ese valor, con el 95% de densificación, se podría obtener con otros valores de saturación. Por ejemplo, con un valor de saturación, el cual representa las condiciones de septiembre, 63.7%, el suelo podría estar exhibiendo en ese mes un 60% de CBR. Como conclusiones tenemos que se puede emplear un modelo analítico racional que incluya la estacionalidad climática para mirar cómo varían las condiciones de diseño, variando el grado de compactación y saturación, lo cual permite prever el desempeño de las capas, inclusive cuando no se cumple a cabalidad lo especificado en las especificaciones generales de construcción de carreteras, que normalmente especifican un 95 o un 98%. También es posible obtener información acerca de cómo varía el comportamiento en cuanto a la resistencia del suelo en función de la variabilidad del grado de densificación y los cambios que esto producen a través de la estacionalidad climática. Para ello se desarrolló un aplicativo online el cual permite determinar estos parámetros en términos del factor ambiental. Se puede calcular la humedad de equilibrio de manera sencilla y con suficiente grado de exposición al tomar como base la expresión de cálculo de Chester-McDowell. Como referencia tenemos el Manual de Diseño de Pavimentos del INVIAS, algunos documentos sobre el modelo climático
y también la metodología RAND Course.